En esta quinta entrega me pregunto qué significa para quien o no tiene fresca la memoria o no vivió la experiencia de la dictadura. Yo entré en marzo del 76 en la secundaria y salí en el 80. ¿Qué significa hablar de memoria, verdad y justicia? La impunidad era la marca registrada de toda la historia del Chaco. Pienso en el atroz crimen de la masacre de Napalpí, acaecida un 19 de julio de 1924 en la reducción campo de concentración de Napalpí, donde a 400 pacíficos huelguistas con mocoy y hacheros criollos que reclamaban que se lo dejara en el periodo en que no había cosecha del algodón, irse hasta el Tucumán o hacia Salta, Jujuy, para la zafra en los ingenios. El gobernador no electo por los chaqueños, Fernando Centeno, les prohíbe, y eso termina en una brutal masacre denunciada en su momento, pero que permanece impune hasta la consideración, al menos 16 de enero del 2008, y hasta el juicio de la verdad por la masacre en Napalpí realizada en esta Casa de las Culturas en el inicio, un 19 de abril del 2022. Es una de las masacres, como también la que sucedieron con los sujetos campesinos de las ligas agrarias, lo que aconteció con las militancias políticas que abrazaban causas populares a lo largo de toda nuestra historia, y particularmente los que atravesaron las dictaduras, no solamente militando en el campo político, cultural, educativo, artístico, que padecieron distintas clases de censura. ¿Cómo narró nuestra historia? ¿Cómo narraron nuestros historiadores, al menos en el sentido mayoritario o hegemónico, esas crueldades? ¿O no las narraron? ¿Cuál es la historiografía dominante que convirtió en silencio y en olvido todo eso que aconteció en nuestra historia? Walter Benjamin dice que a la historia hay que pasarle el cepillo a contrapelo para que emerjan las voces de los vencidos, las otras voces. Se refiere en su tesis de la filosofía de la historia a que con quien entra en empatía el historiador historicista, que solo ve los relatos oficiales, con el vencedor de la historia. 1983, reapertura de la democracia, se refunda a partir de las dos banderas, derechos humanos y educación pública. En los derechos humanos se produce algo extraordinario a nivel nacional, el juicio a las juntas militares, un juicio histórico, porque el de Nuremberg en Alemania había sido producto de jueces militares que juzgaban mayoritariamente a militares y a sectores de la justicia de Alemania. Pero acá era el poder civil. Y en el Chaco, un diputado, joven diputado, Germán Bittel, elegido diputado por la JP, va a ser el presidente en Cámara de Diputados de una comisión que investiga los hechos atroces de la dictadura, y en 1985 produce un informe, así como la CONADEP produce el informe conocido como Nunca Más, que Ernesto Sábato, como representante de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas CONADEP, entrega a Alfonsín. También Germán Bittel entrega al gobierno del Chaco el resultado de una investigación. Brevemente quiero contar una hazaña extraordinaria. Erich Pecco Thyssen-Baum, Germán Bittel y un joven escribano, Juan Manuel Pedrini, un año antes, en 1984, de la entrega de este informe, van al Hospital Perrando, disfrazados de médicos, para obtener la confesión de Villasuso, un paramilitar que había participado en Margarita Belén. Obtienen, con un grabador,
una confesión. Esa confesión da un croquis de lo que fue la operación militar de Margarita Belén, que es una operación, la masacre de Margarita Belén, para mentir una fuga cuando hoy está reconstruido plenamente que fue una atroz masacre. Pero luego de la primavera democrática alfonsinista vienen las presiones de los sectores militares, la defección del poder civil en lo que fue un juicio, lo que fueron condenas se convierten en, primero con las leyes de obediencia debida y juicio final, y luego con la amnistía del presidente Menem, en impunidades. Y no había condena para lo que eran delitos atroces. Por eso, a partir de la irrupción como gobernador de Jorge Milton Capitanich y de los gobiernos nacionales, primero de Néstor Kirchner, que deroga el punto final y la amnistía, deroga el indulto y reabre las causas de los juicios de lesa humanidad, y luego acá en el Chaco, cuando el Estado se convierte en querellante de las causas de Margarita Belén 1, Margarita Belén 2, Margarita Belén 3, Caballero 1, Caballero 2, Caballero 3, Caballero, un integrante de la Fuerza de Seguridad, un comisario, a través de la causa Caballero 1, 2 y 3, se resumían todas las causas, no de Margarita Belén, que tenían que ver con la represión ilegal desde unos meses antes de 1976 en adelante, la causa de las ligas agrarias, pero también, como quería el gran historiador indígena y chaqueño, orgullo de todos, Juan Chico, también vincular el pasado con el presente más cercano, juicio de la verdad por la masacre de Napalpí. El Estado también es querellante a partir del 2019 contra las causas de femicidio. Por lo tanto, asistimos en estos 40 complejísimos años a las banderas que ondean, a veces firmes, a veces más debilitadas, de memoria, verdad y justicia, como el horizonte del sentido de los valores éticos y políticos del Chaco. Eso está en juego. En un momento de irrupción de los negacionismos, en un momento de irrupción de la violencia material y simbólica, esto está en juego. Que, como decía Arturo Jaureche, sigamos definiendo a la nación como una comunidad de destino. Y tengo para mí que el destino de una nación como la Argentina, que tiene en los pañuelos blancos de las madres y abuelas su símbolo ejemplar de no pedir venganza, no pedir violencia, sino justicia, el ideario seguir.